Amén. Bendiciones. Muy buenas noches aquí. Apenas son las 7 de la noche aquí. Bendiciones para todos los que nos ven desde otros lugares. Yo sé que la transmisión llega a muchos lugares. Quizás no ahorita, quizás más adelante. Pero vamos a iniciar con este tiempo que Dios nos ha permitido por este medio poder trasladar el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a suplicarle al Señor que nos auxilie. Padre que estás en el cielo, papito lindo, muchas gracias, bendito Dios, por la oportunidad, Señor, que tú nos das, por el privilegio que tú nos otorgas de podernos acercar confiadamente, Señor bendito, a tu mesa, Señor, para que nos des ese alimento que nosotros necesitamos, bendito Dios. Yo te suplico, Padre Santo, que nos des un espíritu de revelación, de sabiduría, de entendimiento, Señor, que podamos, papito lindo, trasladar, Señor, tu mensaje, tu palabra, Señor, con poder, tu palabra que es poderosa, Señor, hasta donde llega esta transmisión, Señor, donde quizás ahorita no lo puedan oír, pero quizás más adelante lo puedan oír y ver, Señor, en el nombre de Jesús. Provoca en ellos una gran bendición en cada uno de ellos. Que tu palabra, Señor, penetre hasta lo profundo de nuestro ser y provoque en nosotros una metamorfosis, un metanoeo, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Bendecimos, Señor, todos aquellos que con mucho amor, Señor, han trasladado, Padre, su bendición, Señor, sus diezmos, sus ofrendas, sus siembras, Señor, que así como ellos te han creído a ti, Padre, que así se cumpla la palabra en ellos que está escrita por el diezmar, por el ofrendar, por el sembrar, Señor. Gracias te damos por sus vidas, Señor, les bendecimos y que se cumpla aquello que está escrito en tu palabra, Señor, aquellas promesas que están escritas en tu palabra, Señor, para todos ellos, Señor. Gracias te damos, Padre, danos esa unción quíntuple, apostólicamente, proféticamente, evangelísticamente, pastoral y magisterial, Señor. Usa nuestras vidas, Padre, y permite que tu palabra, Señor, llegue hasta esos lugares, Señor, y que provoque, Señor, lo que tú quieres, Padre, en cada uno de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Saludo desde aquí. Alcanzo a ver a Israel, a Dora, a Angélica. Ya no veo más, pero desde aquí les saludo, les bendigo y bendigo sus vidas por la obediencia, ¿verdad? De cada uno de ustedes, sabiendo que cada uno de ustedes representa una familia también, ¿verdad? Quiero trasladarle algo que está latente siempre y que creo que es el meollo es el centro de todas estas cosas que nosotros podemos hablar, platicar, discutir, ¿verdad? Porque eso es lo que significa también trasladar el mensaje, la palabra, la enseñanza, la doctrina, desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios ha dejado escrito un libro de instrucciones a nuestras vidas, ¿verdad? Un libro donde está escrito acerca de nosotros, de todos nosotros, hermanos. Está escrito en ese libro, ¿verdad? Y qué bendición es lo que dice Josué capítulo 1, verso 8, ¿verdad? Y qué bendición es, sobre todo, cuando nosotros ponemos por obra lo que ahí está escrito. Me refiero a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero fíjese qué interesante, porque la palabra de Dios es el grafos, que en el griego significa escrito. Es la palabra, estoy hablando de la palabra de Dios. Saludo a Noemí también, que nos está conectando con nosotros. Te bendecimos, Noemecita. Estoy hablando de la palabra de Dios, y la palabra de Dios, fíjese que el término palabra o el significado de la palabra en el griego 11:25, recuérdese que el Nuevo Testamento
está escrito en griego, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento quedó escrito en hebreo. Y algunas palabras arameas que ahí aparecen, y posteriormente se dieron varias traducciones, ¿verdad? Hoy conocemos muchas traducciones, ¿verdad? La versión inglés, la versión en inglés, la versión en español, la versión en navarro y muchas otras traducciones que se dieron. Pero entonces la palabra de Dios a lo mejor usted la conoce más, ¿verdad? Pero solamente le quiero trasladarle 3 cosas que tiene la palabra del Señor. La palabra del Señor es la palabra escrita. Ese es el grafos. Ese es el griego 11:25. La palabra logos, que es la doctrina, es la enseñanza, es como la experiencia que uno vive, ¿verdad? Ese es el griego 30:56. Griego 30:56, la palabra logos, ¿verdad? Y después tenemos la palabra rema. La palabra rema es el griego 44:87. Y esa palabra rema es el suceso. Interesante todo eso porque tenemos la palabra más segura. El apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en prestarle atención. Y sigue diciendo ahí todo lo demás, ¿verdad? Pero yo lo que le quiero resaltar es la palabra, la Biblia, que traducido significa biblión, ¿verdad? Que está compuesta por 66 libros, iniciando desde Génesis hasta Apocalipsis. 66 libros, no más ni menos, aunque otras religiones digan que solamente la Torá, o otras religiones digan que solamente el Antiguo, el Nuevo Testamento, aunque otras religiones trabajen con otras, ¿verdad? Nosotros sabemos que la palabra escrita son 66 libros. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Leamos Isaías. Cuando nosotros leemos Isaías, y el profeta Isaías escribe 66 capítulos, y cada capítulo, si usted lo va añadiendo, si usted va buscando, si usted es de los que buscan en la palabra del Señor, se va a dar cuenta que Isaías capítulo 1 es Génesis, Isaías capítulo 2 es Éxodo, y así lo va usted concatenando, y se va a dar cuenta que no hay más, ¿verdad? Y usted puede leer la Biblia y puede estudiarla también, ¿va? Porque no es lo mismo leer que estudiar. Entonces tenemos a la palabra escrita, tenemos la palabra logos y tenemos la palabra rema. Son 3 cosas bien interesantes que debe de permear nuestras vidas, que siempre debe estar palpable en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser integral, porque me parece que la palabra de Dios en nosotros hace una función extraordinaria en nuestra vida. Si ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Algunas cosas solamente para dejarle un poquito de imprenta, ¿verdad? A lo que le estoy hablando. La palabra de Dios es espada. La palabra de Dios es miel al paladar, la palabra de Dios es leche, la palabra de Dios es lámpara, la palabra de Dios es sanidad a los huesos o salud a los huesos, la palabra de Dios es la fuente, la palabra de Dios es lluvia o agua, la palabra de Dios también es la semilla. Eso lo podemos buscar nosotros. Ya nada más estoy dejando algunas, sin adentrarme tanto a todo lo que le acabo de decir en este momento, ¿verdad? Hay que investigarlo. Pero acompáñenme a la Biblia. Isaías capítulo 55, verso 8 y verso 9. Miremos lo que dice esta versión. Dice Isaías capítulo 55, verso 8 y verso 9. Dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Sigo leyendo, Isaías 55, versos 10 y 11. La lluvia y la nieve descienden de los cielos
y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Pero mire qué dice Isaías capítulo 55, verso 11, la versión latinoamericana, año 95, dice: así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino que después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Entonces, concentrémonos un poquitito en lo que Isaías está profetizando en el capítulo 55, verso 11. Esta versión latinoamericana, año 95, dice que la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios, no vuelve a él vacía, no vuelve con las manos vacías. Mire qué interesante, sino que después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Aquí hay algo bien increíble, bien poderoso, bien interesante, porque es la palabra de Dios la que está, hermano, haciendo una obra extraordinaria, ¿verdad? Es la palabra de Dios que es enviada a la tierra y que tiene una encomienda. La palabra tiene una encomienda. La palabra, hermano, que Dios envió sobre la humanidad, sobre todo lo que existe, ya sean visibles e invisibles, hermano. Todo está, el mundo, hermano, todo está sostenido por la palabra poderosa de Dios. Qué importante es la palabra de Dios a nuestras vidas, porque, hermano, va a hacer que la palabra en nosotros cobre vida y lleve el fruto que desea Dios. Dios desató una palabra, declaró una palabra, envió una palabra a tu vida. Y la palabra, hermano, cuando es soltada, la palabra significa mensaje, significa rema, pero también significan las letras. Por eso que nosotros trabajamos bastante y yo le pido a Dios que levante más obreros, más servidores, ¿verdad? Más sugieres que tengan talento, que tengan dones para poder ministrar la palabra por medio de estas nuevas aplicaciones que existen, donde no solamente se habla la palabra, sino que se ve y se está escuchando la palabra de Dios. Qué interesante es cuando tú te sientas a escuchar a tu pastor lo que Dios le puso en su corazón para trasladarte a ti el mensaje. Así sea, como dice nuestro apóstol Sergio, ¿verdad? Así sea para exhortarnos, ¿verdad? ¡Qué bendición! Así sea para que nosotros nos apartemos de lo malo que estamos haciendo, o para que nos consagremos si estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Porque la misma palabra lo dice, ¿verdad? Así que mire, hermano, nosotros tenemos que hacer todo lo posible, hermano, porque eso, usted se acuerda en el monte de la tentación, cuando el Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. Usted sabe que el diablo fue trasladado con el Señor, y el Señor ahí, el diablo empezó a tentarlo, y empezó a tentarlo con el escrito, lo empezó a tentar con el grafos, empezó a tentarlo con los remas, empezó a tentar a nuestro Señor. El diablo se sabe la Biblia, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero el diablo se sabe la Biblia, y le empezó a hablar del grafo, del escrito, le empezó a hablar del rema, del logos a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces viene el Señor Jesucristo y le dice: escrito está. Ahí está el grafos, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra. Dice esta versión, Mateo capítulo 4, verso 4, dice Nueva Traducción Viviente. Pero Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, el grafos dice, el logos dice, el rema dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios.
Cada palabra que sale de la boca de Dios. Mire cómo lo traslada la Serafín Aucejo. Pero él le contestó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la Biblia, lenguaje sencillo, lo dice un poco más a mi forma de aceptarlo, es más al grano, ¿no? Dice la Biblia, lenguaje sencillo. Estoy en Mateo capítulo 4, verso 4. Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Ahí me abre un poco más, o nos abre más el panorama de lo que Dios está hablando en esta noche, ¿verdad? Y ha estado hablando desde hace mucho tiempo. Recuérdese que cuando usted lee el libro de los Hebreos, dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta cómo Dios ha hablado de muchas maneras, desde Génesis, pasando por los escritos de Moisés, desde los libros proféticos, la palabra escrita, desde lo que es los evangelios, pasando por las cartas apostólicas, el libro de los Hechos, el libro de la Revelación, que es el Apocalipsis. Hermano, Dios dejó escrito su palabra, y algo bien importante es que, hermano, cuando nada existía, cuando no había nada, hermano amado, Dios entonces declara su palabra. Dios declaró su palabra, y es algo que nosotros a veces, hermano, como que lo menospreciamos, ¿verdad? Pero Dios no quiere que nosotros menospreciemos su palabra, hermano, porque ahí está nuestra bendición, ahí está nuestra instrucción, ahí están las bendiciones, las bendiciones, pero también están las advertencias. ¿Qué cosa es lo que sí podemos hacer? ¿Qué cosa es lo que no podemos hacer? Cosas que ya le sucedieron a nuestros antepasados, que Dios quiere que nosotros no pasemos por ese lugar, ¿verdad? Sino que nos quiere evitar toda esa pesadilla, todo ese lugar. Entonces nosotros tenemos la palabra escrita, tenemos el logos, tenemos el rema, hermano. Cada vez que se predica la palabra del Señor es un rema que nosotros soltamos para usted y para mí. Cada vez que yo escucho a mi pastor predicar o a mi apóstol predicar, es un rema que me queda a mí, y ese rema en cualquier momento cobra vida en mi vida, o me acuerdo y entonces digo, escrito está, porque a veces el enemigo va a querer estar tentando nuestras vidas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que, escrito está. Nosotros siempre tenemos que apelar al escrito está. En la Biblia dice, hermano, eso es una cosa tan gloriosa. Por eso nosotros tenemos que animarnos a leer la palabra, a estudiar la palabra, que no es lo mismo, a indagar, a comernos la palabra, a vivir la palabra, porque ahí están las bendiciones, ahí están todos los éxitos que uno puede tener en la palabra de Dios está. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mire pues, acompáñenme a su Biblia y mire lo que dice Juan en el capítulo 1, verso 2. Esta versión es la versión lenguaje sencillo. Dice Juan capítulo 1, verso 2. Cuando Dios creó todas las cosas, oiga eso, cuando Dios creó, estoy en Juan capítulo 1, verso 2, esta es la versión Biblia lenguaje sencillo, dice de esta manera, cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra, mire pues, otras versiones dice, y la palabra se hizo carne, es decir, la palabra, hermano amado, déjeme trasladárselo de esa manera, ¿verdad? La palabra es algo poderoso, hermano. La palabra, si se lo pudiera yo dibujar un poquitito más, espero que no me vaya a tachar de loco ni de hereje, pero la palabra de Dios es como si fuera un ángel, ¿verdad? Que le dijera, es una cosa incorpórea, ¿no? Pero que le dijera a Dios, ¿sabes qué? Te voy a dar un cuerpo y vámonos, vas a ir a hacer tal cosa a la tierra, ¿verdad? Pues la palabra así está, así es. La palabra sale de la boca del Señor y le dice al Señor, ¿sabes qué?
vete a la tierra, ¿verdad? Vete a la tierra y ve a decirle a José que va a ser papá. Estoy hablando del de la Biblia, ¿verdad? José va a ser papá. Y ese niño será el más extraordinario de toda la tierra y hará lo que va a salvar al mundo. Y está hablando de Jesús, ¿verdad? Entonces envió la palabra por medio de un ángel. Entonces, cuando yo leo Juan capítulo 1 verso 2 en la versión lenguaje sencilla, dice que cuando Dios había creado todas las cosas que había creado, ahí estaba la palabra. Pero cuando usted lee el capítulo 1, verso 1, dice, en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con él y la palabra era Dios. O sea, ahí estaba, pero estaba en una forma incorrecta. Es que mire, pues la palabra es Cristo, pero recuérdense que a Cristo Jesús se le asignó un cuerpo, que es el cuerpo que quizás muchos tienen en un dibujo, en un madero, qué sé yo, ¿verdad? Aunque ya no está ahí, no es él, porque ya el Señor es Dios, es el Todopoderoso, hermano, es el Verbo, ¿verdad? Porque así lo traducen algunas versiones, pero es extraordinario lo que Dios estaba hablando. Pero mire lo que dice, pues sigue diciendo ahí en Juan capítulo 1 verso 3, dice, Dios creó todas las cosas por medio de él, es decir, de Cristo, de la palabra, y todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La palabra le dio vida a todo lo creado. La palabra da vida a todo lo creado. La palabra te da vida a ti. La palabra te alumbra. La palabra trae vida a tus huesos. La palabra, hermano, es poderosa. Cuando uno lo recibe, lo asimila y deja que impacte nuestra vida. La palabra es poderosa, hermano amado. Yo le he contado un testimonio de palabra que me han dado a mí, Padre Santo, cuando lo cree uno, hace una cosa tan extraordinaria en nuestra vida. Milagros, prodigios, portentos, maravillas suceden por la palabra bendita de nuestro Dios. Pero miremos lo que dice Hebreos capítulo 1 en el verso 3. Hebreos capítulo 1 verso 3, nueva traducción viviente. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Padre Santo, la palabra de Dios es poderosa, hermano. Es la palabra de su poder, la palabra de Dios que da vida, la palabra de Dios que todo lo sostiene. Mire, pues dice y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Todo lo sostiene, todo está sostenido, hermano, por la palabra de Dios. Y Dios le dijo, hágase, la luna y las lumbreras, ¿verdad? Y se hicieron las lumbreras, ¿verdad? Por eso, hermano, cuando Dios dice una cosa, aunque el hombre diga que no, aunque la ciencia diga que no, aunque la religión y los religiosos digan que no, hermano, no hay nada que no hay nada que puedan hacer ellos ante el poder de la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios se tiene que cumplir. Por eso la envió el Señor. Por eso dice, hermano, cuando usted lee allá en Isaías capítulo 55, verso 11, le está diciendo, así será mi palabra que salga de mi boca. No va a volver vacía. No, si a ti te dieron una palabra, si a tu familia le dieron una palabra, si a tu casa le dieron una palabra, si Dios te habló y te dio una palabra, deja que Dios te sostenga.
deja que Dios haga y que se cumpla. No sabemos si hoy, no sabemos si mañana, no sabemos si pasado, no sabemos. Tú solo cree a la palabra, solo deja que Dios haga, que obre, porque Dios no se va a quedar con la palabra ahí, sino que va a cumplir el propósito por el cual se te envió esa palabra. Hoy te estoy hablando acerca de la palabra, pero hemos estado hablando de algunos mensajes. Por ejemplo, la vez pasada, el culto pasado, estaba hablando de las herencias, y Dios ha estado hablando insistentemente acerca de la herencia, y Dios tiene herencia para nosotros. Y entonces, pero nosotros tenemos que creerle a la palabra, tenemos que descansar en las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, porque sabemos que Dios lo va a cumplir. Por eso te vuelvo a repetir, si Dios te dio una palabra a tu vida, prepárate, porque Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer en mi vida, Dios lo va a hacer en tu vida, y así va a ser en el nombre poderoso de Jesucristo, porque Dios no es mentiroso, y lo que dice lo cumple. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, miren pues, ¿cómo entender la palabra a veces, verdad? Porque hay palabras que uno no entiende. Hay palabras, hermano, que las lee uno y nomás, y no le da, ¿no? Pero Dios, hermano amado, nos dejó al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos certifique qué es lo que Dios está hablando. Por ejemplo, aquel hombre que venía, hermano, de adorar al Señor, el eunuco etíope venía de adorar al Señor, hermano, y traía el rollo, y venía leyendo el rollo, venía leyendo Isaías precisamente, y el hombre tan bendito no entendía la palabra del Señor, y entonces Dios lo vio y le dice a Felipe, ¿sabes qué, Felipe? Súbete a ese carruaje y explícale la palabra de Dios. Y Felipe se subió al carruaje, hermano, lo evangelizó, le enseñó, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tanta fue la doctrina que le enseñó, hermano, que el hombre pidió bautizarse y preguntó, ¿habrá algo que te impida? No, pues no hay nada que me impida. Entonces vámonos, y lo bautizaron, hermano. Ahí mismo lo bautizaron. Quiere decir que la palabra es eficaz. La palabra tiene vida. La palabra, hermano, no la podemos encerrar en un cuadro, en un marco. La palabra de Dios no la podemos dejar abierta así nada más en un capítulo, en un versículo, sino que la palabra, hermano, tiene vida, se mueve. Perdón, pero yo he sentido ese poder de la palabra, hermano, que cuando uno abre las escrituras, hermano, cuando a veces uno recibe un mensaje en esa palabra, cuando abre uno la Biblia y dice, no, porque yo te bendeciré, bienaventurado eres, y lo lee uno y a lo mejor lo recibe, pero de repente lo vuelve a abrir una vez más y vuelve otra vez a abrir ese mismo capítulo, ese mismo versículo. Las palabras se mueven, las palabras tienen vida, hermano. Jamás un tema, hermano, va a ser aburrido. Jamás un tema va a ser el mismo, usando el mismo versículo. Jamás el tema, hermano, se va a hacer así, como que una palabra muerta, porque la palabra de Dios es viva, hermano. Yo lo he sentido como que perdón pues, pero así es lo que yo he sentido, que las palabras se mueven. Y yo creo con todo mi corazón, porque eso lo dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Esta es la versión Ausejo. Mire cómo lo traduce. Dice, porque la palabra de Dios es viva y activa. Hebreos capítulo 4, verso 12. Pero esta versión me llamó mucho la atención, porque la versión Ausejo dice, porque la palabra de Dios es viva y activa, viva y activa, viva y activa, viva y activa. La palabra que te estoy predicando es viva y activa, viva y activa, es decir, te da vida y te activa,
te da vida y recibe vida y actividad, hermano. Ya no te vas a dormir en las transmisiones, en la predicación, sino que la palabra de Dios va a infundir vida dentro de ti. Si había algo que se había muerto dentro de ti, con la palabra, con el mensaje que tú recibes, cuando tú lo escuchas, cuando tú lo ves, cuando tú meditas, cuando tú lo pones por obra, se vuelve viva y activa, viva y activa. Oh, Padre Santo, una cosa más gloriosa que uno puede experimentar. Por eso nosotros no le podemos llamar nosotros no le podemos llamar una religión. Esto no es una religión, no es una estructura humana. No puede venir de cosa humana la palabra de Dios, aunque la hayan escrito hombres. Y hay gente que siempre rechaza eso, que dice, no, es que lo escribieron los hombres. Sí, pero no estaban escribiendo por sí solos, sino que Dios estaba en medio de todo ese asunto, usando a los hombres, escribiendo grafos, escribiendo, hermano, por tablas, haciendo cosas tan extraordinarias. Moisés escribió en tablas, hermano, el grafos, o bien Dios ahí le estaba escribiendo a Moisés todo, ¿verdad? Pero ahora Dios está escribiendo en las tablas de tu corazón, ahora lo escribe, ahora el grafos está, la palabra está en tu corazón, está en tu mente, está en tu alma, y Dios va a cumplir lo que te ha dicho en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo lo creo para mi vida y yo lo creo también para tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces mire lo que sigue diciendo aquí en Hebreos capítulo 4 verso 12. Dice, y más tajante que una espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y espíritu, de articulaciones y tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra es poderosa, hermano. La palabra, ante la palabra, nosotros no podemos esconder nada. Nada se puede esconder delante de la palabra, porque la palabra todo lo ve, todo lo discierne, todo lo descubre, hermano amado. Por eso exponerse a la palabra, por eso estar frente a la palabra es algo glorioso, es algo liberador, es algo poderoso, hermano amado. Entonces, cuando nosotros estudiamos un poquito más acerca de hombres y mujeres que recibieron la palabra de Dios, la palabra poderosa, nos damos cuenta que de veras que nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando recibimos el mensaje. Hermana, hermano, no desmerites el mensaje que Dios te da a través de tu pastor. No lo tengas en poco, no lo eches en poco. Siempre resérvalo, siempre tenlo, siempre escucha, presta mucha atención en lo que tu pastor te está hablando, porque tu pastor está hablando no de parte de tu pastor, sino de parte de Dios. Amén. Y tienes que aceptarlo para que se cumpla la palabra que Dios te ha enviado. Entonces mire pues lo que le dijeron a Nabucodonosor. Daniel capítulo 4 verso 24. Oiga eso, Daniel capítulo 4 verso 24. Esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que les sucederá a mi señor el rey. O sea, le está declarando, viene Dios y le dice, le da una advertencia. Fíjense la advertencia que le da Dios a Daniel. Le dice, mira Daniel, yo le he mostrado un sueño al rey Nabucodonosor. Yo le hablé a Nabucodonosor, el hombre más rico de toda la tierra. Yo le hablé, pero hay una cosa que el rey Nabucodonosor no quiere hacer, pero no te preocupes, tú le vas a dar la palabra, le vas a dar el mensaje, le vas a dar el rema, el logos, le vas a leer la palabra del Señor. Y viene entonces Daniel y empezó a decirle a Nabucodonosor, ¿verdad? El sueño. ¿Cuál fue el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor? Que nadie se lo podía interpretar más que Daniel, que era el escogido por Dios, ¿verdad? Dios quiere escogerte a ti para interpretar los sueños. Padre Santo, que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces,
viene el Señor y le dice a Daniel, esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado, lo que la palabra le ha declarado a usted, lo que le ha de suceder. Me parece que la palabra de Dios también es una advertencia. Cuando nosotros oigamos la palabra de Dios es porque nos está advirtiendo de algo que ha de suceder muy pronto. Eso lo dice, hermano, cuando nosotros leemos Apocalipsis. En el capítulo 1, verso 1, dice que la revelación que fue escrita, bueno, ahí usted lo puede leer, no me quiero desviar mucho, pero entonces Dios da advertencias, y entonces fíjense lo que le empieza a decir de Daniel, ahí en Daniel capítulo 4, verso 25 en adelante, se lo está diciendo a Nabucodonosor: usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo como los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que Él es el cielo el que gobierna. Entonces, mire, pues, esa es la palabra que le está declarando Daniel, el profeta Daniel, al rey Nabucodonosor. Entonces, hermano, aquel recibió, aquel le está escuchando, pero miren lo que sigue diciendo. Daniel capítulo 4, verso 27. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Daniel capítulo 4, verso 27. Repito, es la Nueva Traducción Viviente. Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Mire lo que le está diciendo Daniel a Nabucodonosor, hermano. Por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Pero miren, pues, el profeta le está diciendo al hombre más rico de aquella tierra, de aquel tiempo, hermano amado, Nabucodonosor, y le está diciendo: por favor, acepte mi consejo. Mire, hay gente que no le acepta el consejo. Cuando uno le está diciendo: oye, pero es que no estás haciendo las cosas bien, no estás haciendo las cosas como Dios manda. ¿Qué le importa, pastor? Es mi vida, pastor. Padre Santo. Y uno ve lo que está escrito en la palabra de Dios. Y uno ve hacia dónde va la gente, hermano. A veces la gente no medita en la palabra. A veces los hermanos no meditan en la palabra, y uno a veces, hermano, quisiera darle consejos, pero no vienen a uno, ¿ah? Mire, hermano, ¿qué sería nuestra vida llena de consejos? El hombre, Daniel, le dijo al rey Nabucodonosor: por favor, acepta mi consejo. Deja de pecar, rey Nabucodonosor, deja de hacer lo malo. Deja de hacer eso malo que tú estás haciendo y haz lo correcto. Mire cuánta gente a nosotros le podemos decir: oye, mira, pero estás así porque mira lo que estás haciendo. ¿Qué le importa mi vida? Y mi vida es mi vida, y así vivo bien. Ok, bueno, pues quisiera uno que le acepten el consejo. Y algunos, hermanos, ya vienen a pedir consejo, pero la respuesta ya la traen ellos, ¿verdad? Entonces, la bendición está en el aceptar, el pedir el consejo, pero aceptar el consejo que le están dando a uno, ¿verdad? Rey Nabucodonosor, como ya le habían declarado la palabra, entonces la palabra ya estaba escrito. La palabra ya estaba enviada sobre el rey Nabucodonosor. Solo faltaba que el rey Nabucodonosor se abstuviera de hacer lo malo y dejar de pecar y se pusiera bien y hiciera las cosas correctas.
y se apartara de ese perverso pasado que tenía, de esas cosas malas que él hacía, y en vez de hacer todas esas cosas hiciera lo bueno. El hombre, mire lo que dice en Daniel capítulo 4 verso 31, la versión Nueva Traducción Viviente, dice: mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti, ya no eres gobernante de este reino. Hermano, pero ¿qué era lo que el hombre estaba diciendo? El rey Nabucodonosor se estaba, hermano, echando a Dios encima por sus palabras. Y miren lo que dice, porque recuérdense que Daniel le dio la profecía de qué era lo que le iba a acontecer. ¿Qué era lo que le iba a acontecer al rey Nabucodonosor? Le dijo que iba a ser expulsado de la sociedad, que iba a vivir en el campo como un animal salvaje. Mire, iba a comer pasto como el ganado, el rocío del cielo lo iba a estar mojando, hermano. Pero mire, tenían que pasar 7 periodos. Pero, hermano, 7 periodos. 7 periodos está hablando, por supuesto, ahí tiene varias cosas. Lo podemos ver de forma escatológica, pero también lo podemos ver en una forma de sombra, de figura, de que nosotros pasamos por procesos. Mire, yo le digo una cosa, le doy un consejo, y como yo aquí mismo me estoy viendo a mí mismo, el consejo que le doy a usted, que me lo estoy diciendo a mí mismo porque me estoy viendo: dejemos de pecar, dejemos de hacer lo malo y hagamos lo bueno delante del Señor, ayudemos. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la palabra escrita, la palabra logos, el rema, que Dios está enviando a nuestra vida. Saludamos a los pastores de allá de Cancún. Amén, bendición. Entonces, mire pues, Padre Santo, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y nos bendiga también. Pero el hombre, le vuelvo a repetir, le dijo Daniel: oiga, rey Nabucodonosor, acépteme mi consejo. Hermano, el día de hoy, acepten el consejo de quienes son enviados por Dios. Acepten el consejo. Pida consejo, no tome decisiones. Cuando usted no está seguro, no está segura, no tome decisiones. Vaya, apele al consejo. En la multitud de consejos está la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Dios. Dios está en todo este asunto. Dios es el rey del universo. Dios tiene en control todo. Dios sostiene todo por la palabra de su poder. Lo que dice Dios es lo que Dios cumple. Lo que dice Dios lo va a llevar a cabo. Porque, hermano, si Dios te está diciendo: apártate del mal, deja de pecar, apártate del mal, es porque algo viene sobre de eso. Si tú y yo no hacemos caso a la advertencia que Dios nos está diciendo, allá viene la palabra, porque la palabra va a ser enviada, la palabra ya fue enviada. Eso fue lo que le dijeron, hermano, a Jonás. Cuando usted lee Judas, hermano, la palabra de Dios, cuando usted ve, cuando Judas entregó al Señor Jesucristo, Judas el Iscariote, por supuesto, sobre él ya había una palabra, excepto el hijo de perdición. O sea, Judas ya traía una encomienda de lo que iba a hacer, ¿verdad? Se pudo, eso es discutible, ¿verdad? Se pudo haber salvado Judas, se pudo haber salvado si Dios hubiera querido, pero ya Dios había emitido una palabra sobre Judas, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó a este hombre, Nabucodonosor, que mientras él estaba diciendo todo esto, mire pues, Daniel 4:29 dice: 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia, y mientras contemplaba la ciudad, dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia,
edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder. Mire la palabra que estaba diciendo Nabucodonosor. Dice, para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Estaba diciendo majestuoso, hermano, cuando ¡brum!, la voz de Dios potente del cielo. Así estaba diciendo rey Nabucodonosor: esta es mi residencia, mi casota, mira mi carro nuevo, mira mi nuevo look, mira mis uñas, mira mi cuerpo, qué sé yo, tantas cosas que uno puede decir, y de repente viene la palabra de Dios a la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, hermanas, Dios quiere que nosotros cumplamos el propósito por el cual hemos sido enviados a esta tierra, hermano. Mire, yo descanso en la palabra del Señor, porque yo sé que lo que Dios nos ha dicho a nosotros lo va a cumplir. Hermano, si Dios dijo que va a haber apostasía generalizada, si Dios dijo que va a manifestarse el anticristo, si Dios dijo que va a haber persecución, sufrimiento, si Dios dijo que va a haber bendición, que va a haber cielos abiertos, lo va a haber, hermano, se va a cumplir, se tiene que cumplir la palabra de Dios en nuestra vida, porque si no, tendríamos a un Dios de mentira, sería un Dios mentiroso, hermano, y yo tendría una Biblia que dice pura mentira. Pero no, la Biblia dice la verdad, está escrito, el rema, el logos, el grafos, hermanos, se tiene que cumplir en cada uno de nosotros. Mire pues, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Padre Santo, que Dios nos ayude para no hablar de más. El hombre Nabucodonosor estaba hablando de más, y mientras él hablaba esas palabras, Dios le dijo: rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Padre Santo, hermano, que se imagina a Dios que mientras yo le estoy predicando aquí en las redes sociales y ahí en tu casa te diga tu nombre, ¿verdad? Y que te esté diciendo: este mensaje es para ti, Padre Santo, ¿verdad? Que sea para bendición, por favor, y no para que no nos vaya a pasar algo, ¿verdad? Pero eso se lo advirtieron desde el tiempo antes, le dijeron: oye, apártate del mal, no hagan las cosas así. Pero el hombre dice: yo aquí mando, y no fue así, hasta que aquel hombre, fíjese que se convirtió como en una bestia. El hombre se convirtió como en una bestia, comiendo, estoy hablando de Nabucodonosor, comiendo pasto y teniendo, dicen algunos, de esas personas que estudian, ¿verdad? La Biblia, los escritos, dicen que a Nabucodonosor sus uñas parecían unas pezuñas así largos, y sus cabello muy largo, como un animal casi, ¿no? Porque pasaron 7 periodos, hermano. El número 7 es el número de perfección divina. Es decir, que Dios, cuando no entendemos nosotros el mensaje, es decir, cuando nosotros no ponemos por obra el mensaje, Dios nos procesa hasta 7 veces hasta que lleguemos a la perfección. 7 veces hemos tenido que pasar por el mismo proceso para que nosotros logremos entender una cosa. Hermano, eso es impresionante, hermano. Mire pues, por ejemplo, en mis finanzas, Padre bendito, ¿cuántas veces tuve yo que pasar por el escrito, y leía yo y me lo predicaban y me lo enseñaban, me decían: este es el diezmo que es trasladado al tesoro del templo, y Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará toda clase de bendiciones hasta que sobreabunde. Le escuchaba yo el grafos. Es decir, escuchaba yo la palabra, pero yo decía: pero a mí se me hace que aquí la gente o los pastores lo único que quieren es mi dinero, y yo no les voy a dar dinero, ¿verdad? Y yo cerraba mi mano a los dinero, ¿verdad? Pero de repente esa palabra se hizo rema en mi vida.
Es decir, cobró vida en mi vida y me di cuenta que Dios vela sobre su palabra. Me di cuenta que Dios, hermano, tiene mucho cuidado de lo que dejó escrito. Por eso dije yo, cuando a mí me cae la revelación, se me ha alumbrado el coco, dicen en mi tierra. Se me alumbraron mi coquito, me alumbraron mi cabecita. Así como esa luz que está por aquí, ¿verdad? Se me alumbró mi cabecita y dije, no como la Rosa de Guadalupe, hermano, pero ok. Entonces mi bendición está en poner por obra lo que está escrito. Y si Dios dice diezma, ofrenda, te lo tengo que hacer. No por obligación, sino porque obedezco a la palabra de Dios, hermano. Y ahí, cuando cuando está diciendo, ponedme a prueba ahora en esto, está diciendo Dios, el Dios de los ejércitos celestiales, está diciendo que verás si no te abro las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abundes, así, mire, tras de uno u otro, hasta que sobre y abunde. Hermano, nosotros lo hemos experimentado y yo deseo con todo mi corazón que tú experimentes el grafos, que experimentes el rema, el logos en tu vida, que se haga manifiesto, porque la palabra es poderosa y se manifiesta a nuestras vidas, hermano amado. Entonces Dios no quiere que nosotros andemos como bestias, sino que Dios quiere, hermano amado, que nosotros comprendamos la grande bendición que tenemos en la palabra poderosa de Dios, la grande bendición que tenemos en prestarle mucha atención y sobre todas las cosas que nosotros podamos poner por obra lo que Dios quiere, lo que Dios puso en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano. Dios vela por su palabra. Mire lo que dice Mateo capítulo 12, verso 36, ya voy terminando. Dice Mateo 12, 36, Biblia de las Américas. Dice, y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Tremendo, ahí ya se pone la cosa un poquito más cardíaca. Bueno, todo es cardíaco, ¿eh? Pero mire lo que dice Mateo capítulo 12, verso 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Padre Santo, que Dios nos ayude, porque entonces aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado de nuestras palabras, ¿verdad? La palabra, hermano, es la misma palabra, es decir, el logos, el rema, el mensaje, el escrito, hermano amado, la predicación que te estoy haciendo hoy, te puede justificar. Señor bendito, los mensajes que nos predican a nosotros como pastores nos pueden justificar, pero también nos puede condenar la palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos amados. Cuidado con la palabra, que aunque esté escrita, aunque diga, así dice el Señor, y hay gente que dice, así dice el Señor, y el Señor dice, yo no dije nada. Padre, tenemos que tener mucho cuidado. Yo he escuchado a personas que han dicho, me dijo el Señor a mí. Te dijo el Señor a ti, ¿por qué a mí no me lo dijo? No, es que el Señor me habla mucho todavía, lo quieren a uno impresionar, ¿verdad? Digo yo, ¿cómo así? O sea, entonces te habla más a ti que a mí. Padre Santo, eso está raro, ¿no? Dije yo, pero bueno, puede ser que Dios le hable, ¿no? Pero a ver, cuando se trata de división, cuando se trata de chisme, cuando se trata de hablar mal de algo o de alguien de la iglesia, ahí la cosa, entonces no te habló Dios. Puede ser que la serpiente, a la manera del huerto, puede ser que está allá, o puede ser que la serpiente, a la manera cuando tentaron al Señor Jesucristo, esté hablando, porque el diablo se sabe hasta la palabra del Señor. Le vuelvo a repetir, cuando fue al desierto, lo tentaron al Señor Jesucristo, hermano amado, el diablo le estaba diciendo, el diablo le estaba diciendo la palabra del Señor, y el Señor le dice, diablo, escrito está. Pero nosotros tenemos que tener cuidado cuando recibimos una palabra que no es de Dios. Así dice el Señor, y el Señor no dijo nada. Padre Santo,
Santo, que Dios nos ayude. Porque Mateo capítulo 12, versos 36 y 37 dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Que Dios nos libre de toda condenación en el nombre de Jesús. Termino ya con esto que dice Jeremías capítulo 1, verso 11. Miren lo impresionante de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Eso es cosas gloriosas. Jeremías capítulo 1, verso 11 y 12, versión Las Américas. Vino entonces a mí palabra del Señor diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo respondí, veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Padre Santo, ¿qué mensaje te ha hablado tu pastor? ¿Qué mensaje te ha hablado Dios? ¿Qué palabra te ha dado Dios? Ahí está Dios, mira. Ahí está Dios velando. A Jeremías le llegó la palabra. Es que mire, cuando nosotros leemos la Biblia que dice Jeremías capítulo 1 verso 11, dice, vino entonces a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y a veces uno está, hermano, está uno meditando, está uno orando, a veces está uno, hermano, leyendo la palabra del Señor y de repente el Señor habla. Y a veces hasta nos pregunta, hermano, y este hombre, y Jeremías, le llegó la palabra, le habló Dios y le hizo una pregunta, ¿tú qué ves, Jeremías? Y entonces Jeremías, en esa apertura de entendimiento, hermano, en ese alumbramiento de sus ojos internos, experimenta esa visión y le dice Jeremías, veo una vara de almendro. Y entonces el Señor le dice, muy bien, siervo, que muy bien lo que has visto, dice. Entonces yo velo sobre mi palabra, es así como yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Ay, hermana, hermano, Dios va a cumplir su palabra en tu casa, en tu familia, en tus finanzas, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, aunque se escondan, aunque se metan a lo profundo del barco, aunque se vayan hasta allá, hasta el fondo, aunque caigan hasta el fondo, hermano, Dios va a cumplir su palabra. Dios no es mentiroso. Dios va a cumplir su palabra, que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Por boca de sus siervos, Dios te ha hablado, lo va a cumplir, solo créelo. Yo tengo testimonio, varios testimonios podría cumplir de lo que Dios me dijo a mí, y se lo dije a la persona, o se lo dijimos a los hermanos, y cobraron vida esas palabras, ¿verdad? También nos hemos equivocado también, porque usted sabe que cuando llegaron a buscar a David, el profeta se equivocó varias veces, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermano, pero entre más certeros seamos, lo que dice Dios verdaderamente se va a cumplir. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, he predicado tu palabra, Señor, y tu palabra misma dice que no regresará vacía, Señor bendito. Yo oro en esta noche, Señor, para que la palabra que ha sido enviada, la palabra que ha sido trasladada, la palabra que ha sido injertada, la palabra que ha sido, Señor, como la semilla, papito lindo, que es descargada y es sembrada en buena tierra, Señor, provocará en cada uno de los que estamos aquí oyendo o que más adelante nos oirán, Señor bendito, este tema. Padre, provocarás en ello esas bendiciones en el nombre poderoso de Jesucristo. Papito lindo, nosotros creemos tu palabra, Señor, meditamos en tu palabra, oímos tu palabra, Señor, porque por el oír viene nuestra fe, Señor, y ponemos por obra, por sobre todas las cosas, tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Estaré enviándoles ahí en el chat de la iglesia los mensajes. Bendiciones.